Buenas noches, Samuel. Buenas noches con todos los participantes de este diplomado virtual. Eh, Como ya se había hecho referencia con anterioridad, el tema a tratar el día de hoy es uno de los temas que particularmente desde mi experiencia profesional considero más complejos y a la vez más relevantes. ¿Por qué? Porque la aplicación de esta institución tiene una connotación interdisciplinaria en el derecho, si se quiere. Por ejemplo, abarca el derecho civil como norma madre y el derecho laboral, entendiendo que históricamente, pues, el derecho laboral se ha desprendido, al menos legislativamente, de la normativa civil. El tema a tratar en esta oportunidad es el de indemnización por daños y perjuicios. No está de más referirles que si ustedes tuvieran alguna consulta o duda entre tanto voy desarrollando el tema, me lo hagan saber y yo con todo gusto les absolveré dicha interrogante. Bien, en líneas generales, a modo de introducción, corresponde precisarles que hay un principio base en el derecho, llamémoslo así, uno de los ejes de todo ordenamiento jurídico, al menos en Occidente, y es el principio general del derecho, que consiste en que todo aquel que causa daño a otro está obligado a indemnizarlo. En este caso, la pregunta que se nos viene a la mente es ¿por qué alguien haría daño a otro? Y esta causa obedece principalmente a dos factores, a factores volitivos, es decir, tener la intención de ocasionar el daño, y a factores ajenos a la voluntad, que son aquellos casos que pueden interpretarse como caso fortuito, fuerza mayor e incluso un tema culposo, es decir, la omisión de actuar con la debida diligencia. A raíz de este principio general del derecho, se desprenden una serie de disposiciones legales, sobre todo en nuestro ordenamiento jurídico peruano, que le dan una regulación mucho más específica a fin de tutelar los intereses de las personas, de los sujetos de derecho que eventualmente son afectados o cuyos intereses han sido lesionados producto de un hecho lesivo a su patrimonio, por ejemplo. Entonces, teniendo como base el principio general de que todo aquel que causa daño a otro está obligado a indemnizarlo, nosotros también debemos de partir de un concepto fundamental en esta materia, que es el concepto de responsabilidad. Cuando nos preguntamos quién es responsable de algo, siempre coloquialmente al menos, asociamos el hecho de que responsable es aquel que se hace cargo de, ¿no? Aquel que cumple con la debida diligencia lo que se le encarga, o aquel que afronta una condición o situación determinada. En el caso, en el caso legal, cuando nosotros hablamos de responsabilidad, no es más que asociarlo al hecho de que una persona comete con o sin voluntad un evento perjudicial para otra u otras y asume o se le individualiza como el causante de dicho daño. Centrándonos en la materia que nos ocupa y a modo de ejemplo, puedo referirles para ilustrarles, si se quiere, que un hecho jurídico
entiéndase por hecho jurídico aquel evento que tiene relevancia para nuestro ordenamiento jurídico, un hecho jurídico puede dar pie hasta 4 tipos de responsabilidades, conforme yo puedo enfocarlo. La responsabilidad civil, la responsabilidad penal, la responsabilidad administrativa y, por qué no decirlo, la responsabilidad política. Y pongo como ejemplo el siguiente escenario. Un ministro de Estado, en el ejercicio de sus funciones, en horario de trabajo, conduce un vehículo en estado de ebriedad y, producto de esta actuación negligente, atropella a una persona. En este caso concreto, tenemos que la responsabilidad civil radicaría en la obligación de indemnizar a la víctima o a las víctimas por el daño causado a consecuencia del accidente, de ese accidente. Es decir, vamos a nosotros desarrollar más adelante 2 conceptos fundamentales para concebir la responsabilidad civil, que son daño emergente y lucro cesante. En el contexto del derecho civil, la responsabilidad civil fundamentalmente le atañe a estos 2 elementos. Es decir, se le va a lesionar propiamente por el daño. Y luego analizaremos otras categorías como por ejemplo el daño moral, que también últimamente ha sido bastante discutido, ¿no? La concepción que tiene el daño moral actualmente. Bien, en el ejemplo que les di ya hemos mencionado lo referente a la responsabilidad civil. La responsabilidad penal está referida al delito de lesiones que pueden ser leves o graves, dependiendo del certificado médico penal, médico legal, disculpen, y también puede haber, no puede haber, sino que también se configura el delito de conducción en estado de ebriedad, que es un delito de peligro común. A este tipo de conductas o situaciones en el derecho penal, por ejemplo, se les llama un concurso ideal de delitos. Es decir, un hecho conlleva a la comisión de 2 o más delitos. En el presente caso, lesiones y un delito de peligro común. Ese es en el ámbito penal. En el ámbito administrativo, como resulta lógico, la sanción, de acuerdo con la normativa de transporte y tránsito terrestre actual, la sanción por conducción en estado de ebriedad es la cancelación de la licencia de conducir, es decir, esa licencia ya no sirve, y la inhabilitación por 3 años. ¿Por qué ocurre esto? Porque, para que ustedes tengan una idea, la cancelación no es más que desaparecer la licencia de conducir. Y antes de que se regulara como correlato a esta sanción el tema de la inhabilitación, sucedía que las personas a quienes se les cancelaba la licencia de conducir, al día siguiente o a los días iniciaban un nuevo trámite para obtener una licencia de conducir. Es decir, se les sancionaba de salida, pero no se les impedía el reingreso. Ahora me parece coherente la regulación en transporte y tránsito terrestre con relación al ejemplo que les he planteado. El otro ejemplo sería el de responsabilidad política. Y de acuerdo con el reglamento del Congreso, este tipo de funcionarios tendrían pues un pronunciamiento, un procedimiento para ser sancionados sin perjuicio, como resulta lógico, de que el presidente de la República les pueda retirar la confianza. Recordemos que un funcionario de este nivel ingresa a representar al Estado
a través de una modalidad que se llama la designación por cargo de confianza. Y así como se designa en base a la confianza, también se puede dar por concluida dicha designación cuando se da por término la confianza. Basta recordar este caso del ministro del Interior. Él presentó su renuncia y el presidente de la República, hasta donde tengo entendido, le aceptó la renuncia dando por concluida su designación y actualmente ya hay otro ministro del Interior. Entonces, acá hemos pasado por la responsabilidad civil, por la responsabilidad penal, por la responsabilidad administrativa y por la responsabilidad política. Como ustedes pueden advertir, partimos de un principio base, que es el de no ocasionar daño a otro, y el correlato es que aquel que causa daño a otro tiene la obligación de indemnizarlo. Esa es nuestra base, y trasladándolo al ordenamiento jurídico nacional, entendemos que un hecho puede derivar en distintos tipos de responsabilidad. Aquí me permito hacer una precisión, porque muchas veces nace la siguiente duda. En el ejemplo que yo les he planteado, si es que ya a alguien se le sanciona en el ámbito penal, ¿por qué debería sancionársele también en el ámbito administrativo? O si a alguien se le sanciona en el ámbito civil, o si alguien indemniza a través de un proceso civil, ¿por qué se le debería sancionar en el ámbito penal? La aparente lesión, esta aparente dicotomía, a decir de algunos, implica una lesión al principio del non bis in idem, que como ustedes ya saben, el principio, traduciéndolo en los términos más coloquiales, significa no dos veces por lo mismo, y tiene, según el Tribunal Constitucional, una doble connotación, una connotación formal y una connotación material. El non bis in idem formal quiere decir que no pueden iniciar dos procedimientos por lo mismo, y el non bis in idem material significa que no pueden sancionar dos veces por lo mismo. Entonces, pudiera ser que algunos piensen que el hecho de que en el ejemplo que yo les he referido hayan varias sanciones, se esté contraviniendo o afectando este derecho. Sin embargo, sin embargo, la peculiaridad de este principio radica en que digamos, este doble procedimiento o esta doble sanción debe estar relacionada con el mismo bien jurídico. Por ejemplo, en el caso de la sanción administrativa y de la sanción penal, no se tutela el mismo bien jurídico, porque en el caso administrativo hubo una relación, si se quiere, de confianza entre la administración pública y el administrado al otorgarle una licencia de conducir. Mientras que en el ámbito penal se lesionó o se puso en peligro a la sociedad toda vez que hubo conducido una persona en estado de ebriedad. En este caso, les reitero, no existe la lesión al principio en non bis in idem, y en el ejemplo que les he referido tampoco, debido a que los bienes jurídicos tutelados son totalmente distintos. Ahora bien, con esta referencia corresponde centrarnos más en el tema y señalar lo siguiente. La responsabilidad civil puede ser de dos tipos: responsabilidad civil contractual y responsabilidad civil extracontractual.
teniendo como base la existencia o no de una fuente de obligaciones. Cuando nosotros nos referimos a la responsabilidad civil contractual, en términos sencillos, no es más que aquella responsabilidad que deriva de un contrato. Por ejemplo, si es que un trabajador y un empleador celebran un contrato de trabajo y este trabajador le hurta, le ocasiona un perjuicio económico al empleador, en ese supuesto, bajo la clasificación que les he referido, nos encontramos ante un caso de responsabilidad civil contractual. ¿Por qué? Porque la fuente de obligación la encontramos en un contrato de trabajo o en una relación laboral, si se quiere tomar una terminología más amplia. Ahora bien, un ejemplo de responsabilidad civil extracontractual sería aquel en el que una persona está conduciendo un vehículo y accidentalmente es atropellada, es chocada por otro vehículo y sufre una lesión. Entre los conductores de los vehículos involucrados en este accidente no existe ningún vínculo contractual y por ende la responsabilidad que derivara de ese hecho dañoso y más perjudicial para la parte que sufre mayor pérdida, ya sea física o patrimonial, es una responsabilidad civil extracontractual. Ahora, sobre la base de estos dos escenarios, nosotros lo que no debemos perder de vista es que el daño siempre debe estar referido al hecho de ocasionar un perjuicio. Ojo, el daño debe estar referido al haberse ocasionado un perjuicio. Entonces, es muy importante de que el daño se pruebe. ¿Por qué? Porque si en un proceso judicial nosotros, ya sea el empleador o ya sea el trabajador, no pueden probar que se ha ocasionado un daño, la pretensión como resulta lógica, devendría en declararse infundada. Centrándonos en el aspecto laboral, antes de desarrollar con más amplitud la institución que nos convoca en esta oportunidad, les comento un caso para que sobre el mismo ustedes puedan reflexionar y tener alguna posición al respecto. En el ejercicio de mi profesión, en el ejercicio de la profesión, patrociné a una ex trabajadora a quien la habían despedido por supuestamente haber sustraído 1.000 soles. Resultaba que esta señorita había sido asistente administrativo y dentro de sus funciones no estaba la de administrar dinero. Y de acuerdo con los lineamientos y documentos organizacionales de la empresa, no había ningún documento que establezca que este cargo implicaba la administración de dinero. Pese a ello, se le imputó la pérdida de estos 1.000 soles y se le despidió. Nosotros, o la defensa, alegó la configuración de un despido fraudulento. ¿Por qué? Porque el hecho que le imputaban era manifiestamente falso en el sentido de que el día en el que el empleador le había referido que en caja existía un faltante de dinero de 1.000 soles, ella solicitó el reporte de caja
y resulta que no había ningún faltante. A decir de ella, la empresa quería perjudicarla y quería despedirla sin causa alguna, como de hecho se dio, pero de acuerdo con el Tribunal Constitucional, y esto viene desde el caso Llanos Huasco, el despido fraudulento, que es un tipo de despido ilegal, junto al despido nulo y al despido incausado, tiene como uno de sus matices para la configuración el hecho de que se hayan imputado sucesos manifiestamente falsos. Pero a lo que iba es a lo siguiente: cuando nosotros presentamos esta demanda, el empleador en paralelo inició un proceso judicial en contra de la trabajadora. Y este es un proceso judicial que, bajo los alcances de la nueva ley procesal de trabajo, que como ya les dije en una anterior oportunidad, no es tan nueva ya que tiene 10 años de vigencia, la ley 29497, se tramita como un proceso, digámoslo así, especial, ¿no? El de la indemnización. Es decir, el empleador inició un proceso judicial en contra del ex trabajador a fin de que el ex trabajador lo indemnice por los daños ocasionados como consecuencia de la comisión de la falta grave, es decir, como consecuencia de la pérdida de los 1.000 soles que, a decir de la empresa, había sustraído la ex trabajadora. Sin embargo, de acuerdo con la normativa vigente, con la normativa de la compensación por tiempo de servicios, el empleador para retener su compensación de tiempo de servicios, o sea, la compensación de tiempo de servicios del trabajador, debe de iniciar un proceso de indemnización. Entonces, en el caso en concreto, el empleador inició el proceso de indemnización y comunicó a la entidad financiera en la cual la ex trabajadora tenía depositada su CTS para que no le paguen. Y cuando este tema se discutió en juicio, ocurría que la empresa, y a eso iba la reflexión, que la empresa no pudo acreditar el daño. Me explico. La empresa alegaba que esta ex trabajadora le había ocasionado un perjuicio, y esa era la razón de ser de su demanda, que le había ocasionado un perjuicio al haberle sustraído 1.000 soles. Sin embargo, nosotros presentamos el reporte el arqueo de caja de ese día en el que se le atribuía dicha conducta, y demostramos de que no había faltantes. Entonces, la empresa quedó como el actor procesal que se valía de este tipo de mecanismos para retrasar la reposición de la trabajadora y con ello perjudicarla. Como resulta lógico, el proceso de indemnización por daños y perjuicios que promovió el empleador, esta demanda fue declarada infundada, y al archivarse este proceso, nosotros lo incorporamos como un medio de prueba extemporáneo en el otro proceso, y a la demandante se le repuso. En este supuesto, en este escenario, nosotros incidimos, o el consejo en todo caso sería, como en otras oportunidades se los he referido, incidir en el tema probatorio. Y es importante entender ello por las categorías que tienen los medios de prueba. Como un pie de página, recordemos que
los medios de prueba se diferencian de la fuente de prueba, del objeto de prueba y de la prueba propiamente. La fuente de prueba no es más que el lugar donde se encuentran los medios de prueba. Por ejemplo, un archivo donde están custodiados o registrados los contratos de trabajo. Los CDs que detallan el reporte de pagos de beneficios sociales a los trabajadores. Un medio de prueba no es más que el documento u otro análogo que procura demostrar algo, corroborar algo. Por ejemplo, si la otra parte señala, el empleador, que no hubo una relación laboral y el demandante, en este caso el ex trabajador, presenta un contrato de trabajo, ese medio de prueba será pues el derrotero para generar convicción en el juez respecto de su pretensión. Otro aspecto a considerar es el del objeto de prueba. ¿Qué es el objeto de prueba? Lo que se pretende probar. En el caso de un despido fraudulento como el que les expliqué, lo que se pretendía probar era que la demandante había sido desvinculada de modo fraudulento. Ese es el objeto de prueba, lo que se pretende probar. Y la prueba, propiamente, no es más que el estado psicológico que tiene el juez o los jueces respecto del análisis o resolución del caso en concreto. A eso llamamos prueba. Por dicha razón, es una impropiedad cuando le damos la categoría de sinónimos a medio de prueba y prueba, aunque coloquialmente suelen llamarse del mismo modo, pero en términos jurídicos significan cosas distintas, tienen determinados matices, como ustedes habrán podido advertir. Ahora bien, sobre esta base y centrándonos para poder tener una referencia en el daño, en lo que es un daño, diríamos que el daño puede ser de dos tipos: un daño patrimonial y un daño extrapatrimonial. El daño patrimonial es aquel, como su nombre lo dice, que incide en el aspecto, digamos, económico o en el aspecto del derecho a la propiedad, si se quiere, de una persona. Un ejemplo bastante sencillo es el de un accidente de tránsito. Si una persona tiene un carro y es propietario de dicho carro, conduce y otra persona negligentemente choca este vehículo, entonces entendemos que el daño que ha tenido es un daño, al menos de modo inmediato, un daño patrimonial. Con relación al daño extrapatrimonial, este daño extrapatrimonial está vinculado más que todo al daño moral. Sin embargo, esta configuración jurídica es bastante compleja de aprender porque no todos tienen la misma percepción de las cosas y no todos tienen un mismo juicio respecto del daño moral que le ha podido causar un evento. Les planteo un ejemplo. Hubo el caso de un subgerente de una entidad. Este señor laboraba en dicha entidad aproximadamente 10 años y el señor
contribuyó con la elaboración de un informe técnico para que se expida una resolución jefatural, que es aquella resolución que emite o que emitió, mejor dicho, el titular de esa entidad.